queridos hermanos. Hoy, en este domingo, el Evangelio nos presenta un momento bien especial al inicio de nuestra Iglesia Católica. A los inicios de cómo, ¿verdad?, la Iglesia comienza a caminar. Este es un Evangelio hermosísimo, que espero en Dios que nos dé mucha luz para nuestra vida personal y para seguir adelante. ¿Cuál es este pasaje que se nos narra hoy? El pasaje es de aquellos dos discípulos, los discípulos de Emaús, que van de Jerusalén a su aldea, la aldea de Emaús. Esto es muy interesante, el saber que aquellos discípulos van a su aldea dejando la comunidad de Jerusalén, dejan la comunidad de los apóstoles y se van a su tierra, a su aldea, Emaús. Ahorita vamos a ver más claramente esto. Pero este es un punto importante. Como a veces, y que claro a todos nos pasa, a veces vemos en nuestra iglesia muchas fallas, en nuestras comunidades muchas fallas, en la jerarquía muchas fallas, en nosotros los sacerdotes muchas fallas. Y es pues, hermanos, que mucha gente se decide dejar a la Iglesia Católica. Pero eso no debe ser, porque ¿a qué se le sigue a Jesús? Nosotros, los laicos, solamente somos miembros de la Iglesia Católica, mas no somos Dios. Somos miembros de esta iglesia. Pero nos hace falta darnos cuenta de esto, que muchas veces nos quedamos más en lo negativo de la iglesia que en todas las cosas buenísimas que hay en nuestra iglesia. Es pues que estos discípulos van, ¿verdad?, a su aldea. Caminando, Jesús se le aparece. Nuevamente, esta actitud de Jesús. Él es el que busca, el que camina, el que va con nosotros. Y es pues que se les acerca a los discípulos y les pregunta, ¿de qué vienen hablando? ¿Por qué van tan tristes? ¿Qué es lo que les ha pasado que están tan tristes? Y entonces es que ellos responden, lo que pasa es que nosotros, yo, creíamos, ¿verdad?, que Jesús iba a ser el Salvador, el liberador de nuestro pueblo. Nosotros creíamos y por eso iban como decepcionados de Jesús. Pero fíjense, como Jesús nunca les dijo que los iba a liberar del dominio de los romanos, que eso era la idea de los discípulos y de tantísima gente de los judíos. Y entonces, ¿verdad?, ellos son los que solitos caen en la depresión, porque ellos crean un plan de Dios, cuando jamás Dios les había hablado de ese plan. Es que a veces también a nosotros nos pasa que creemos que Dios nos ha defraudado porque hacemos nuestros planes, porque creemos y queremos que las cosas sucedan como yo quiero, como yo diga. Y no, Dios tiene un plan. Él sabe cómo actuar, en qué momento actuar. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues ajustarnos a ese plan. Ver, ¿verdad?, que Dios tiene un plan mucho más maravilloso. Sus planes, como dice creo que Isaías, ¿verdad?, van mucho más allá de sus pensamientos que los nuestros. Él tiene planes mucho más hermosos que nosotros mismos. Y es por eso que van defraudados. Se sienten defraudados, pero es por su problema, porque ellos así lo decidieron. Y es pues que Jesús de ahí les comienza a hablar. Les comienza a hablar ¿de qué? De Él mismo. Y le comienza a hablar desde los profetas, etcétera, etcétera, ¿verdad?, hasta llegar a ese momento. Y es, hermanos, que Jesús en ese camino hasta Emaús va platicando con ellos. Dice la palabra de Dios que ya era noche. Y entonces Jesús hace como que va más lejos. Y entonces los discípulos, ¿qué hacen? Jesús entra a nosotros. Ya es oscuro, ya está oscureciendo, entra a quedarte con nosotros y mañana ya te vas. Y dice la palabra de Dios que ahí estaban los discípulos ya con Jesús yo creo pues en una choza, ¿verdad?, en su casita. Y entonces dice la palabra de Dios, esto es interesantísimo, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando Jesús bendice los panes es cuando desaparece. Es cuando se les abren los ojos a los discípulos. Es cuando se dan cuenta que el que venía caminando con ellos era Jesús. Se dan cuenta que lo que las mujeres habían dicho era verdad. Que no era nomás un cuentito, sino era verdad.
Y entonces, hermanos, esto es algo bien interesante. Jesús no es que se desaparezca de ese lugar, sino Jesús entra a ese pan, que es, ¿verdad?, la Eucaristía. Es por eso, hermanos, que hay que ir a la Eucaristía, porque ahí está el resucitado. Es ahí cuando se nos van a abrir los ojos como los discípulos, y cuando podemos decir, igual que los discípulos, decían, con razón nos ardía el corazón cuando platicaba con nosotros. Es ahí en la Eucaristía, hermanos, donde podemos sentir esa presencia de Dios y donde tenemos que sentir que Dios nos habla y que Dios hace que nuestro corazón arda de amor por Él y de alegría y de paz. Pues ánimo, hermanos, ¿verdad? Vayan a la misa, no dejen de ir a misa, porque Dios siempre va a hacer algo bueno con ustedes. Recuerden que Jesús lo dijo en Juan 6, ¿verdad? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sobre sus familias. Amén.